Eran las 2:43 de la madrugada cuando 16 camionetas bloquearon todas las salidas del pueblo. El padre Elías estaba arrodillado frente al altar cuando escuchó los motores. Afuera, más de 40 hombres armados rodearon la iglesia. Y lo que ese sacerdote hizo esa noche cambió todo lo que creía saber sobre el miedo, la fe y el poder real en México. San Miguel de las Cruces es un pueblo que no aparece en los mapas turísticos. Está enclavado en la sierra, a 3 horas de la carretera principal, rodeado de pinos y cerros que guardan más secretos de los que cualquier hombre debería conocer. Es de esos lugares donde todos se conocen, donde las señoras todavía barren la banqueta a las 6 de la mañana y los hombres se reúnen en la plaza a jugar dominó los domingos. Un pueblo tranquilo, de esos que parecen detenidos en el tiempo. O al menos eso parecía. El padre Elías Mendoza llevaba 11 años sirviendo en la parroquia de San Miguel Arcángel. Era un hombre delgado, de unos 50 y tantos años, con ese tipo de mirada que te hace sentir que puede ver directo a tu alma. No era de los sacerdotes jóvenes y enérgicos que organizan grupos juveniles y tocan guitarra en misa. Era de la vieja escuela. Serio, callado, pero con una presencia que imponía respeto. Los domingos la iglesia se llenaba. Las señoras lo querían porque visitaba a los enfermos sin falta. Los hombres lo respetaban porque nunca pedía dinero y porque cuando hablaba lo hacía con una autoridad tranquila que no necesitaba alzar la voz. Pero esa noche de marzo todo eso iba a cambiar. Había sido un día normal. El padre Elías había celebrado misa de 7 de la mañana, como siempre. Después confesó a 3 feligreses, visitó a doña Carmela que estaba enferma de diabetes y regresó a la parroquia al caer la tarde. Cenó frijoles y tortillas en la pequeña cocina junto a la sacristía. Rezó el rosario a las 9 y se quedó un rato más en la iglesia, como era su costumbre. Le gustaba ese silencio de la noche, cuando el pueblo dormía y solo quedaba él, las velas parpadeantes y el crucifijo de madera que colgaba sobre el altar. Decía que ahí podía escuchar mejor a Dios, pero esa noche, lo que escuchó fue otra cosa. Primero fue un motor, después otro y otro. El sonido grave de camionetas potentes subiendo por las calles de terracería del pueblo. El padre Elías levantó la cabeza. No era normal. A esas horas, San Miguel de las Cruces era un cementerio. Ni siquiera los perros ladraban. Se puso de pie despacio, con las rodillas protestando después de tanto tiempo arrodillado, y caminó hacia la puerta principal de la iglesia. La empujó apenas, lo suficiente para asomarse. Lo que vio le heló la sangre. Las camionetas estaban por todas partes. Grandes, negras, con los vidrios polarizados. Bloqueaban la calle frente a la iglesia, la salida hacia la plaza, el callejón lateral. Todas con los motores encendidos, como bestias respirando en la oscuridad. Y entonces empezaron a bajar. Hombres con armas largas, chalecos tácticos, rostros cubiertos con pasamontañas. Se movían con una coordinación militar, cada uno sabiendo exactamente dónde colocarse. No había gritos, no había prisa. Solo esa eficiencia fría que da más miedo que cualquier amenaza. El padre Elías cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Caminó de regreso al altar tratando de pensar. Sabía exactamente quiénes eran. En esa región todos lo sabían. El cártel Jalisco Nueva Generación había expandido su control por toda la sierra en los últimos 3 años. Habían llegado desplazando a los grupos locales, tomando las rutas, las plazas, imponiendo su ley. Y cuando llegaban así, en convoy, en la madrugada, nunca era para nada bueno. Tranquilo, se dijo a sí mismo, tal vez solo están pasando. Tal vez ni siquiera saben que estás aquí. Pero entonces escuchó los pasos, botas militares sobre el empedrado del atrio. Muchas botas se acercaban a la puerta principal. El padre Elías sintió que se le secaba la boca. Miró hacia el crucifijo buscando algo, cualquier cosa que le diera fuerza.
Y justo cuando pensaba que tal vez debía esconderse en la sacristía, la puerta se abrió de golpe con un estruendo que retumbó en las paredes de la iglesia. Entraron 6 hombres, todos armados, todos con el rostro cubierto. El que iba adelante era alto, corpulento, con un AR-15 colgando del pecho y una mirada que podías sentir incluso detrás del pasamontañas. Caminó por el pasillo central sin prisa, sus botas resonando en el piso de cantera hasta detenerse a unos 3 metros del altar. Los otros se desplegaron por los costados, cubriendo las salidas laterales. «Buenos días, padre», dijo el hombre. Su voz era grave, calmada, casi educada, como si estuviera saludando al llegar a una reunión de negocios. El padre Elías tragó saliva. «Buenos días», respondió, tratando de mantener la voz firme. «Disculpe que lleguemos a esta hora, pero tenemos un asunto urgente que tratar con usted». El sacerdote no respondió, solo esperó, con las manos temblando ligeramente a los costados. El hombre dio un paso más cerca. «Usted es el padre Elías Mendoza, ¿verdad? 11 años en este pueblo. Buen hombre. La gente lo quiere, lo respeta, hace su trabajo, no se mete en problemas. Eso nos gusta». Hubo una pausa. Afuera el ronroneo de los motores seguía como un zumbido constante y amenazante. «Pero tenemos un problema, padre, y necesitamos que nos ayude a resolverlo». El padre Elías sintió que el sudor le corría por la espalda a pesar del frío de la madrugada. «¿Qué clase de problema?», preguntó, aunque una parte de él no quería saberlo. El hombre se acercó un paso más. «Hay alguien en este pueblo que nos debe algo. Algo importante. Y creemos que usted sabe quién es». No sé de qué me habla», respondió el padre, y su voz sonó más débil de lo que hubiera querido. El hombre inclinó la cabeza ligeramente. «Padre, no nos haga perder tiempo. Sabemos que la gente le cuenta cosas. En confesión, en pláticas, cuando los visita. Usted sabe todo lo que pasa aquí. Y hay alguien que traicionó a nuestra organización, alguien que nos robó, y ese alguien está escondido en San Miguel». El silencio que siguió fue aplastante. El padre Elías podía escuchar su propia respiración, entrecortada, demasiado rápida. Podía sentir las miradas de los otros hombres sobre él, como depredadores esperando el momento de atacar. «Yo no puedo», comenzó a decir, pero el hombre lo interrumpió. «¿No puede o no quiere? Es que el secreto de confesión». El hombre soltó una risa corta, sin humor. «Padre, con todo respeto, aquí no estamos hablando de pecados. Estamos hablando de alguien que le robó $2 millones a mi jefe. Alguien que puso en riesgo operaciones que mantienen a mucha gente trabajando. Alguien que, si no aparece, va a hacer que tengamos que tomar medidas que nadie quiere. ¿Me entiende?» El padre Elías cerró los ojos por un momento. «Señor, dame fuerza», rezó en silencio. Cuando los abrió, trató de mantener la mirada firme. «No puedo ayudarles. No sé de quién hablan. Y aunque lo supiera, mi deber es con Dios, no con...». No terminó la frase. El hombre había dado un paso más, y ahora estaba tan cerca que el padre podía ver sus ojos a través de las ranuras del pasamontañas. Ojos oscuros, fríos, vacíos de cualquier calidez humana. Su deber es con este pueblo, padre, con la gente que vive aquí, con las familias, los niños, las señoras que van a misa todos los domingos, porque si usted no nos ayuda, si nos hace perder más tiempo, vamos a tener que empezar a buscar por nuestra cuenta. Casa por casa, familia por familia. Y cuando hacemos eso, padre, las cosas se ponen feas. Siempre hay daños colaterales. ¿Me explico? Era una amenaza clara, directa. Y el padre Elías sabía que no era un farol. Había escuchado las historias. Pueblos donde el cártel había entrado buscando a alguien y había dejado un rastro de sangre. Familias enteras desaparecidas, casas quemadas, el terror como método de control. Pero también sabía algo más.
Sabía que si revelaba lo que le habían confiado en confesión, si traicionaba ese sacramento sagrado que había jurado proteger, entonces él ya no sería nada. Sería solo otro hombre roto por el miedo. Y todo lo que había construido en 11 años, toda la confianza, toda la fe que la gente había depositado en él, se desmoronaría. «No puedo», repitió, con la voz quebrándose. «Por favor, entiéndanme. No puedo». El hombre se quedó mirándolo un largo momento. Después dio un paso atrás y sacó un teléfono. Marcó un número y se lo llevó al oído. «Patrón», dijo, «el padre no quiere cooperar». Hubo una pausa. «Sí». «Entendido», colgó y volvió a aguardar el teléfono. «Está bien, padre. Respeto su posición». «De verdad. Pero ahora tengo órdenes. Vamos a quedarnos aquí. En esta iglesia. Con usted. Hasta que decida ayudarnos. Y si para mañana en la noche no ha cambiado de opinión, bueno, empezaremos con las visitas casa por casa. Y cuando un niño llore porque su papá no regresó, o cuando una mamá pregunte ¿dónde está su hijo?, quiero que recuerde que usted pudo evitarlo». Dicho eso, hizo una seña y sus hombres se acomodaron en las bancas. Sacaron cigarros, algunos se sentaron, otros se quedaron de pie vigilando las puertas. Uno de ellos trajo una hielera con cervezas de una de las camionetas. Se instalaron como si fuera su casa. Y el padre Elías se quedó ahí, de pie frente al altar, sintiendo que el peso del mundo entero había caído sobre sus hombros. Las horas pasaron con una lentitud agónica. El padre se sentó en la primera banca, con las manos entrelazadas, la cabeza gacha tratando de pensar, tratando de rezar. Pero las palabras no venían. Solo el miedo, solo la certeza de que no había salida. Si hablaba, traicionaba a Dios. Si no hablaba, traicionaba a su pueblo. Afuera el cielo empezaba a aclararse. Pronto amanecería. Y la gente comenzaría a despertar y a ver las camionetas. Y sabrían que algo terrible estaba pasando. Uno de los hombres se acercó. «¿Quiere agua, padre?», le preguntó, casi con amabilidad. El padre negó con la cabeza. El hombre se encogió de hombros y regresó con los demás. Eran casi las 6 de la mañana cuando el líder del grupo volvió a acercarse. «¿El padre ya lo pensó bien?». El padre Elías levantó la mirada. Estaba cansado, tan cansado, pero algo en su interior se había endurecido durante esas horas de silencio. Algo que había estado dormido durante 11 años había despertado. «No voy a decirles nada», respondió con voz firme. «Pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran. Pueden amenazarme. Pueden hacer lo que sea. Pero no voy a traicionar mi juramento». El hombre suspiró. «Es una lástima, padre. De verdad. Porque usted parece un buen hombre». Sacó una radio del cinturón y habló por ella. «Equipo 2, empiecen con el barrido, casa por casa. ¿Saben qué están buscando?». Una voz respondió por la radio. «Entendido, jefe. Procedemos». El padre Elías sintió que se le revolvía el estómago. «No», esperó, dijo poniéndose de pie. «Por favor, no. Entonces ayúdenos, padre. Es simple». Y fue en ese momento cuando pasó algo que nadie esperaba. Algo que cambiaría todo. La puerta principal de la iglesia se abrió. No de golpe, no con violencia. Se abrió despacio, con ese chirrido largo de las bisagras viejas. Todos los hombres armados se pusieron en alerta inmediatamente, las armas apuntando hacia la entrada. El padre Elías miró hacia allá, conteniendo la respiración, y entró don Sebastián. Don Sebastián era el hombre más viejo del pueblo. Tenía 92 años y caminaba encorvado, apoyándose en un bastón de madera. Era casi calvo, con apenas unos mechones blancos en los costados de la cabeza, y tenía esa piel arrugada y curtida por décadas de trabajo bajo el sol. Todos en el pueblo lo conocían. Era una leyenda viviente. Había nacido en San Miguel, había criado 6 hijos ahí, había enterrado a su esposa en el Panteón del Cerro.
Era de esos hombres que parecen estar hechos del mismo barro que el pueblo. Entró lentamente sin mirar a los hombres armados, sin mostrar el más mínimo signo de miedo. Solo caminaba hacia el altar, con ese paso leto y trabajoso de quien ya no tiene prisa por nada en la vida. «Oiga, abuelo», dijo uno de los sicarios, «levántese y lárguese. Aquí está cerrado». Don Sebastián no respondió. Siguió caminando. Llegó hasta donde estaba el padre Elías. Se persignó frente al altar y se sentó en la primera banca con un suspiro de alivio. Después miró al líder del grupo. «¿Ustedes son los que andan buscando al ladrón?», preguntó con voz ronca pero clara. El líder frunció el ceño. «¿Qué le importa, viejo?». Don Sebastián se acomodó en la banca, apoyando las manos sobre el bastón. «Me importa porque yo sé quién es». El silencio que siguió fue absoluto. Todos los ojos se clavaron en el anciano. El padre Elías lo miró con incredulidad. «Don Sebastián, no», comenzó a decir, pero el viejo lo interrumpió con un gesto de la mano. «Ya cállese, padre. Estos muchachos tienen razón en una cosa. Si no les dicen lo que buscan, van a hacer sufrir a gente inocente. Y yo ya estoy muy viejo para ver más sufrimiento en este pueblo». El líder se acercó rápidamente. «¿Sabe quién es? ¿Dónde está?». Don Sebastián asintió despacio. «Sí, sé quién es. Y sé dónde está. Pero antes de decirles, quiero que me prometan algo. Aquí no estamos para negociar, viejo». «Pues entonces no les digo nada y pueden seguir buscando hasta que se cansen», respondió don Sebastián con una tranquilidad que helaba la sangre. «Tengo 92 años, muchacho. Ya no le temo a nada, y menos a ustedes». Hubo un momento de tensión. El líder apretó la mandíbula. «Está bien. ¿Qué quiere? Que dejen en paz a este pueblo. Que una vez que les diga lo que quieren saber, se vayan y no regresen. Que no toquen a nadie más. Que las familias puedan seguir viviendo tranquilas». El líder lo pensó un momento. Después asintió. «Tiene mi palabra. Si la información es buena, nos vamos y aquí no ha pasado nada». Don Sebastián lo miró fijamente, como tratando de leer si mentía o no. Después suspiró. «Está bien. El hombre que buscan se llama Ricardo Velázquez. Llegó al pueblo hace como 8 meses. Rentó la casa vieja de los Gómez, la que está saliendo hacia el cerro. Dice que es ingeniero retirado de Guadalajara. Pero yo sabía que algo no cuadraba. Nadie se retira a un pueblo como este si no está huendo de algo. ¿Está seguro que es él? Tan seguro como que estoy vivo. Hace 3 semanas lo vi en la plaza, hablando por teléfono, y escuché cuando decía algo sobre dinero que tenía guardado. Sobre que pronto se iba a ir del país. No soy tonto, muchacho. Sé reconocer a un hombre con secretos». El líder sacó su radio inmediatamente. «Equipo 3, vayan a la casa de los Gómez, saliendo al cerro. Busquen a un tal Ricardo Velázquez. Vivo. Repito, vivo». La radio crepitó una confirmación. El líder volvió a mirar a don Sebastián. «Si nos mintió, viejito, no les mentí. Ahora cumplan su palabra y váyanse». Y así fue. En menos de 20 minutos llegó la confirmación por radio. Habían encontrado a Ricardo Velázquez tratando de escapar por la parte trasera de la casa. Lo tenían detenido. El líder sonrió con satisfacción, hizo una seña a sus hombres y comenzaron a salir de la iglesia. Antes de irse se detuvo frente al padre Elías. «Padre, le pido disculpas por las molestias. Usted hizo lo correcto. Respeto eso». Y se fue. Las camionetas arrancaron y en cuestión de minutos el convoy desapareció por las calles del pueblo, dejando solo el polvo suspendido en el aire y el silencio de la madrugada. El padre Elías se dejó caer en la banca junto a don Sebastián. Estaba temblando. «Don Sebastián, usted... ¿Cómo...?» El viejo lo miró con esos ojos cansados. «Padre, yo no le mentí a nadie. Ricardo Velázquez sí llegó hace 8 meses. Sí rentó esa casa. Y sí, escuché esa conversación en la plaza. Entonces nada.
Yo solo les dije la verdad, que él es el hombre que están buscando. Si es el ladrón o no, pues eso ellos lo averiguarán. Pero al menos el pueblo está a salvo, y usted no tuvo que traicionar su juramento». El padre Elías lo miró con una mezcla de horror y asombro. «Pero, ¿y si es inocente? ¿Y si no es el hombre que buscan?». Don Sebastián se encogió de hombros. «Padre, yo he vivido 92 años. He visto revoluciones, he visto hambrunas, he visto cómo los poderosos siempre se llevan lo que quieren. Y he aprendido que a veces, para salvar a muchos, hay que sacrificar a uno. No me gusta, pero así es la vida. Y ese Ricardo algo esconde. Lo he visto en sus ojos desde que llegó. Tal vez sí es el ladrón, tal vez no. Pero si con eso salvo a las familias de este pueblo, entonces que Dios me juzgue cuando llegue mi hora». Se puso de pie con dificultad, apoyándose en el bastón. «Me voy a mi casa, padre. Estoy cansado. Y usted también debería descansar». Y salió de la iglesia, dejando al padre Elías solo con sus pensamientos y el peso aplastante de lo que acababa de presenciar. Pero la historia no termina ahí, porque 3 días después el padre Elías recibió una visita. Era media tarde. Estaba en la sacristía organizando los libros de registros cuando escuchó que alguien entraba a la iglesia. Salió y encontró a un hombre joven, de unos 30 y tantos años, bien vestido, con un traje oscuro y una maleta en la mano. «Padre Elías», dijo el hombre con una leve reverencia, «mi nombre es Julio Medina. Soy abogado del señor Ricardo Velázquez». El corazón del padre dio un vuelco. «¿Cómo está él?». «Vivo, gracias a Dios. Lo retuvieron 2 días. Lo interrogaron. Al final determinaron que no era el hombre que buscaban. Lo soltaron con una disculpa y una advertencia de que nunca hable de lo sucedido. Ahora está en camino a la Ciudad de México. Quiere salir del país lo antes posible». El padre sintió que se le aflojaban las piernas. «Gracias a Dios», murmuró. «Sí», respondió el abogado, «pero vengo porque el señor Velázquez me pidió que le entregara esto». Abrió la maleta y sacó un sobre grueso. «Es una carta y una donación para la iglesia, 50,000 pesos. Dice que es lo menos que puede hacer por el pueblo que lo acogió». El padre tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Una carta? Léala cuando esté solo, padre. Y una cosa más. El señor Velázquez me pidió que le dijera algo, que don Sebastián le salvó la vida, porque si hubieran seguido buscando, eventualmente habrían llegado a la casa correcta, la casa donde sí estaba escondido el verdadero ladrón. Y cuando eso pasara, las cosas se habrían puesto muy violentas. Muchas personas podrían haber muerto en el fuego cruzado». Al darles un nombre, don Sebastián desvió su atención. Les dio tiempo para que el verdadero ladrón escapara sin que el pueblo sufriera las consecuencias. El padre lo miró sin comprender. «¿Cómo dice?». El abogado sonrió levemente. «Don Sebastián es más listo de lo que aparenta, padre. Él sabía que Ricardo no era el ladrón, pero también sabía que era el único forastero reciente en el pueblo. El chivo expiatorio perfecto. Un sacrificio temporal que salvaría al verdadero objetivo. Y a todos los demás. ¿Y quién era el verdadero ladrón?». El abogado negó con la cabeza. «Eso no puedo decírselo. Solo puedo decirle que ya no está en el pueblo. Y que gracias a la jugada de don Sebastián se fue sin que nadie más lo supiera». «Ni siquiera usted, padre». El abogado se despidió y se fue, dejando al padre Elías con el sobre en las manos y 1,000,000 de preguntas en la cabeza. Esperó hasta que cayó la noche, se encerró en su habitación y abrió la carta. La letra era clara, de alguien educado. «Padre Elías», decía la carta, «no nos conocemos, pero sé que usted es un hombre de honor. Lo que sucedió hace 3 días pudo terminar en tragedia, pero gracias a don Sebastián nadie murió. Yo era el hombre que buscaban. Trabajé para el cártel durante 5 años como contador.
Cuando descubrí que estaban usando mi trabajo para lavar dinero de trata de personas y tráfico de órganos, tomé lo que creí que era una suma justa y escapé. Me escondí en San Miguel porque pensé que nadie me buscaría en un lugar tan pequeño. Estaba equivocado. Cuando llegaron esa noche, yo estaba escondido en el sótano de la casa de don Sebastián. Él me había dado refugio 2 días antes, cuando le confesé la verdad. Me dijo que me ayudaría, y cumplió. Al entregarles a Ricardo, me dio tiempo de escapar. Ricardo es inocente, y por eso me aseguré de que lo soltaran. Tengo contactos, presioné desde afuera, pero el héroe real es don Sebastián. Él jugó con fuego para salvar a su pueblo, y ganó. El dinero que envío es para la iglesia y para don Sebastián. Haga con él lo que su conciencia le dicte. Yo voy a empezar una nueva vida lejos de aquí. Y voy a tratar de ser un mejor hombre. Que Dios lo bendiga, padre. No había firma. El padre Elías dejó la carta sobre la mesa y se cubrió el rostro con las manos. Todo encajaba, todo tenía sentido. Don Sebastián había visto más allá de lo evidente. Había calculado, había arriesgado, había mentido y dicho la verdad al mismo tiempo. Había sido más astuto que todos, y había salvado al pueblo sin que nadie supiera el verdadero alcance de su sacrificio. Al día siguiente el padre fue a visitar a don Sebastián. Lo encontró sentado en el portal de su casa, tomando café y mirando hacia las montañas. Don Sebastián, comenzó a decir el padre, pero el viejo levantó una mano. No diga nada, padre. Lo que pasó, pasó. Y todos seguimos vivos. Eso es lo único que importa. Pero usted sabía... Yo sé muchas cosas, padre. He vivido muchos años. Y he aprendido que a veces la verdad más grande no es la que se dice con palabras, sino la que se esconde en el silencio. ¿Me entiende? El padre asintió lentamente. Creo que sí. Entonces déjelo así, y rece por todos nosotros, porque en este país, padre, los buenos no siempre ganan. Pero a veces podemos empatar, y eso ya es una victoria. Pasaron los días, pasaron las semanas. La vida en San Miguel de las Cruces volvió a su ritmo normal. Las señoras volvieron a ir a misa los domingos. Los hombres volvieron a jugar dominó en la plaza. Los niños volvieron a correr por las calles. Y el padre Elías siguió celebrando misa, visitando enfermos, escuchando confesiones. Pero algo había cambiado en él. Algo profundo. Había visto el verdadero rostro del mal, pero también había visto el verdadero rostro de la sabiduría, del sacrificio, de ese tipo de valentía silenciosa que no busca reconocimiento ni gloria. Había visto lo que un hombre de 92 años era capaz de hacer cuando amaba a su pueblo más que a su propia tranquilidad. Y cada vez que miraba a don Sebastián sentado en su portal, con su café y su mirada perdida en las montañas, sabía que estaba frente a un héroe que nadie conocería, un héroe que nunca buscaría una medalla ni un homenaje, un héroe que había salvado vidas con inteligencia, con astucia, con ese tipo de coraje que solo tienen quienes ya no temen a la muerte. Porque al final, eso es lo que significa ser valiente en un país como el nuestro. No es enfrentarse a las balas, no es gritar consignas, no es morir de manera espectacular. Es saber cuándo hablar y cuándo callar. Es saber qué verdades decir y cuáles ocultar. Es entender que el bien y el mal a veces se mezclan en tonos de gris tan oscuros que apenas se pueden distinguir. Y aún así, tener el valor de tomar decisiones, de cargar con el peso de esas decisiones y de seguir viviendo, sabiendo que hiciste lo único que podías hacer. Un mes después de todo aquello, don Sebastián murió. Fue un domingo por la tarde. Se sentó en su portal, como siempre, con su café. Miró hacia las montañas y simplemente cerró los ojos y se fue. Tranquilo, en paz, como quien se recuesta a dormir después de un largo día de trabajo. El funeral fue el más grande que San Miguel había visto en décadas. Todo el pueblo asistió.
El padre Elías ofició la misa con lágrimas en los ojos, y cuando terminó, cuando bajaron el ataúd a la tierra, cuando todos comenzaron a regresar a sus casas, el padre se quedó un momento más junto a la tumba. «Gracias, don Sebastián», susurró. «Gracias por enseñarme lo que significa ser un hombre de verdad. Gracias por salvar a este pueblo, y que Dios lo tenga en su gloria, porque usted se la ganó». Pero la historia todavía no termina, porque 3 meses después de la muerte de don Sebastián, el padre Elías recibió otra visita. Esta vez era un hombre mayor, de unos 60 años, con el rostro curtido y las manos callosas de quien ha trabajado la tierra toda su vida. «Padre», dijo el hombre, quitándose el sombrero, «mi nombre es Javier Ramos, soy el hermano de don Sebastián. Vengo de Sonora, me enteré tarde de su muerte, y vengo a traerle algo». El padre lo invitó a pasar a la sacristía. El hombre sacó una caja vieja de madera, gastada por los años, con las esquinas reforzadas con metal oxidado. «Esto perteneció a mi hermano», dijo Javier. «Lo guardó durante toda su vida. Antes de morir, le dijo a su hija que si algún día alguien venía preguntando por lo que pasó aquella noche con el cártel, le dieran esta caja al padre de la iglesia, que usted sabría qué hacer con ella». El padre Elías tomó la caja con manos temblorosas. «¿Qué hay adentro?» «No lo sé, padre, y creo que es mejor así. Mi hermano siempre fue un hombre de secretos, pero también fue el hombre más sabio que conocí. Si él quería que usted tuviera esto, entonces debe haber una buena razón». Javier se despidió poco después, dejando al padre solo con la caja. Esperó hasta la noche, hasta que la iglesia estuvo vacía y en silencio, y la abrió con cuidado. Dentro había papeles viejos, fotografías amarillentas y un diario con tapas de cuero gastado. El padre encendió la lámpara de la sacristía, se sentó y comenzó a leer. Las primeras páginas del diario eran de décadas atrás. Don Sebastián había empezado a escribir en 1968, cuando tenía apenas 34 años. Escribía sobre la vida del pueblo, sobre las cosechas, sobre sus hijos. Cosas simples, cosas cotidianas. Pero conforme el padre avanzaba, las entradas se volvían más oscuras, más reveladoras. En 1985, don Sebastián escribió sobre la llegada de los primeros narcos al pueblo. Cómo habían llegado ofreciendo dinero. Cómo algunos hombres habían aceptado trabajar para ellos. Cómo el pueblo había cambiado lentamente, casi sin que nadie se diera cuenta, hasta que ya era demasiado tarde para volver atrás. En 1993 escribió sobre la masacre. 15 personas ejecutadas en una noche porque el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo se disputaban la plaza. Entre los muertos estaban 2 de sus sobrinos. Don Sebastián escribió que esa noche había jurado que nunca más permitiría que el pueblo sufriera por las guerras de otros. Y después venía lo importante. Las páginas que el padre leyó con el corazón acelerado, sintiendo que cada palabra era una revelación. Don Sebastián había sido informante. Durante más de 20 años, desde 1995 hasta poco antes de su muerte, había sido informante de la Secretaría de Marina. No era un infiltrado oficial. No recibía paga, pero tenía un contacto, un capitán retirado que había crecido en un pueblo vecino y cada cierto tiempo le pasaba información. Nombres, rutas, movimientos. Cosas que un viejo sabio del pueblo podía escuchar sin levantar sospechas. Cosas que, en las manos correctas, podían salvar vidas. El padre leyó entrada tras entrada, fascinado y horrorizado a la vez. Don Sebastián había ayudado a desmantelar 3 células del crimen organizado. Había dado información que llevó a rescatar a 16 personas secuestradas. Había identificado a un comandante corrupto que estaba en la nómina del cártel. Y lo había hecho todo en completo silencio, sin que nadie lo supiera. Ni siquiera su familia. Y después llegó a la última entrada. Estaba fechada 5 días antes de la noche en que el cejo ENG rodeó la iglesia. «Ha llegado un hombre al pueblo»,
decía la letra temblorosa de don Sebastián, ya anciano. Se hace llamar Ricardo Velázquez. Dice que es ingeniero retirado. Pero ayer lo vi hablando con mi contacto del otro pueblo. Me contaron la verdad. Es Rodrigo Valenzuela, contador del CSONG. Se robó dinero. Lo están buscando. Va a venir el infierno a San Miguel. Tengo que preparar un plan. Y en las siguientes páginas, don Sebastián había diseñado todo. Cada detalle, cada movimiento. Sabía que el cártel eventualmente llegaría. Sabía que buscarían al ladrón. Sabía que pondrían presión sobre el padre Elías porque era el hombre más respetado del pueblo. Y sabía que necesitaba una distracción. ¿Un señuelo? Ricardo Velázquez era perfecto. Llegó en el momento exacto. Era forastero. Era callado. Era sospechoso por naturaleza. Y don Sebastián lo había usado sin piedad. Pero también se había asegurado de protegerlo. Había llamado a su contacto en la Marina y les había dado toda la información sobre Rodrigo Valenzuela, el verdadero ladrón. Les había dicho dónde estaba escondido. Les había dado los detalles del dinero robado. Les había dado todo lo necesario para que pudieran presionar al cártel desde arriba, para que liberaran a Ricardo antes de que fuera demasiado tarde. Don Sebastián había jugado con todos. Con el cártel, con la Marina, con el pueblo, con el padre. Había movido las piezas como un maestro de ajedrez, sacrificando peones para salvar a la reina. Y había funcionado. Nadie había muerto. El pueblo había quedado intacto. Y Rodrigo Valenzuela había podido escapar del país con la ayuda encubierta de las autoridades, a cambio de información sobre las operaciones del cártel. El padre Elías cerró el diario con las manos temblorosas. Se quedó sentado en la penumbra de la sacristía, tratando de procesar todo lo que acababa de leer. Don Sebastián no había sido solo un héroe, había sido un estratega, un espía. Un hombre que había vivido una doble vida durante décadas, arriesgando su vida y la de su familia para proteger a su pueblo. Y nadie lo había sabido. Nadie lo sabría jamás. Al día siguiente, paciente, el padre Sebastián Elías hizo algo que nunca pensó que haría. Quemó el diario, página por página. Lo vio convertirse en cenizas en el patio trasero de la iglesia, junto con las fotografías y los documentos que había en la caja. Porque entendió que ese era el último deseo de don Sebastián, que sus secretos murieran con él, que el pueblo pudiera seguir viéndolo como el viejo sabio y tranquilo que tomaba café en su portal, no como el hombre que había jugado con la muerte durante 20 años para mantenerlos a salvo. Pero guardó una cosa. Una sola fotografía. Era vieja, en blanco y negro. En ella aparecía don Sebastián cuando era joven, quizás de 30 años, de pie junto a otros hombres en uniforme militar. Al reverso había una fecha, 1963, y una palabra, Guatemala. El padre investigó, buscó en internet, habló con algunos veteranos, y descubrió la última pieza del rompecabezas. Don Sebastián había sido soldado. Había servido en el ejército mexicano en los años 60. Y en 1963 había sido parte de un grupo de asesores militares mexicanos que habían entrenado a fuerzas especiales en Guatemala durante el conflicto interno de ese país. No era información clasificada, pero tampoco era algo de lo que se hablara mucho. Era un capítulo olvidado de la historia. Ahí había aprendido. Ahí se había forjado. En el caos de una guerra civil, entre la inteligencia militar y las operaciones encubiertas, don Sebastián había aprendido a pensar como estratega. Había aprendido a manejar información. Había aprendido que la guerra no se gana solo con balas, sino con astucia, con paciencia, con saber cuándo atacar y cuándo retirarse. Y había traído todo ese conocimiento de vuelta a San Miguel de las Cruces. Y lo había usado durante décadas para librar su propia guerra silenciosa contra el crimen organizado. El padre Elías guardó esa fotografía en un lugar seguro,
Era lo único que quedaba del verdadero don Sebastián, el guerrero oculto detrás de la fachada del abuelo tranquilo. Pero la vida seguía, y San Miguel seguía siendo San Miguel. Los días pasaban lentos. Como siempre, las estaciones cambiaban. La gente nacía, crecía, se casaba, moría. El ciclo eterno de un pueblo pequeño en medio de las montañas. Sin embargo, el padre Elías nunca olvidó. Cada domingo, cuando celebraba misa, miraba las bancas y veía a las familias. Los niños, las madres, los padres, los abuelos, todos vivos, todos a salvo. Y sabía que eso no era casualidad. Era el legado de un hombre que había dado todo, que había cargado con secretos que habrían aplastado a cualquier otro, que había vivido en la cuerda floja entre la ley y el crimen, entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal. Todo para que ellos pudieran seguir viviendo en paz. Y entonces, 6 meses después de haber quemado el diario, pasó algo más. Era un martes por la tarde. El padre estaba en la plaza, platicando con algunos feligreses, cuando una camioneta se detuvo frente a la iglesia. No era una de las camionetas negras del cártel. Era una camioneta blanca, común, sin polarizado. De ella bajó un hombre de unos 40 años, vestido con jeans y camisa sencilla. Se acercó al padre con paso tranquilo. «¿Padre Elías Mendoza?», preguntó. «Sí, soy yo». El hombre miró alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara. «Vengo de parte del capitán Héctor Ruiz. Entiendo que usted conoció a don Sebastián Ramos». El padre sintió que se le erizaba la piel. «Sí, lo conocí. El capitán Ruiz me pidió que le diera un mensaje». Don Sebastián fue uno de los civiles más valiosos con los que la Marina trabajó en los últimos 20 años. Su información salvó cientos de vidas. Ayudó a desmantelar redes completas, y lo hizo todo sin pedir nada a cambio. El capitán quería que usted supiera eso. Y que supiera que hay una mención de honor con su nombre, en un archivo clasificado que se abrirá al público en 50 años. Para entonces, todos estaremos muertos. Pero su nombre estará ahí, su historia estará ahí. Y las futuras generaciones sabrán qué clase de hombre fue. El padre sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias», murmuró, «gracias por decírmelo». El hombre asintió. «Y una cosa más. El capitán me pidió que le dijera que lo que hizo don Sebastián aquella noche con el CJOENG fue su obra maestra. Logró algo que ni siquiera los operativos más complejos de la Marina habían logrado. Sacar a un testigo clave del país, proteger a un inocente, mantener la cobertura de un informante de alto valor y evitar un baño de sangre en el pueblo. Todo al mismo tiempo. Todo con una simple conversación. Ese nivel de inteligencia operativa es algo que solo se ve una vez en la vida. Dicho eso, el hombre se despidió y se fue, dejando al padre Elías de pie en la plaza, con el corazón lleno de emociones que no podía nombrar. Esa noche, de rodillas frente al altar, el padre rezó por don Sebastián. Rezó por su alma. Rezó para que Dios lo perdonara por todas las mentiras que tuvo que decir, por todas las veces que tuvo que jugar con vidas humanas como piezas de ajedrez, pero también rezó agradeciendo. Agradeciendo por haber conocido a un hombre así. Agradeciendo por haber sido testigo de ese tipo de grandeza silenciosa que el mundo nunca reconocería, pero que Dios, si es que Dios existía y era justo, tendría que reconocer. Los meses siguieron pasando, y con ellos el padre Elías empezó a entender otras cosas. Cosas que don Sebastián nunca le había dicho, pero que ahora, en retrospectiva, eran obvias. Por ejemplo, ¿cómo era posible que un anciano de 92 años hubiera estado despierto y alerta a las 2:30 de la madrugada cuando llegó el cártel? ¿Cómo había sabido exactamente en qué momento entrar a la iglesia? ¿Cómo había sabido que el padre estaría en peligro? La respuesta era simple. No lo había sabido. Lo había planeado. Don Sebastián sabía que el cártel llegaría eventualmente.
Había visto las señales, los movimientos, las camionetas que pasaban por el pueblo en las noches anteriores, y se había quedado despierto, vigilando. Y cuando las vio llegar y rodear la iglesia, había esperado el momento exacto para hacer su entrada. No demasiado pronto, no demasiado tarde. El momento perfecto para que su intervención pareciera casual pero fuera decisiva. Todo había sido calculado, hasta el último detalle, hasta la forma en que se sentó en la banca, viejo y cansado, como si apenas pudiera caminar, cuando en realidad su mente estaba más aguda que nunca, analizando, evaluando, buscando la mejor manera de salvar a todos. Y funcionó porque don Sebastián sabía algo que la mayoría de la gente no entiende, que el verdadero poder no está en las armas ni en el dinero ni en los ejércitos. El verdadero poder está en la información, en saber qué decir, cuándo decirlo y a quién decírselo. En entender que una palabra en el momento correcto puede cambiar el curso de los acontecimientos más que 1000 balas. Don Sebastián había sido un maestro de ese poder, y lo había usado no para enriquecerse, no para ganar fama, sino para proteger, para cuidar, para asegurarse de que el pueblo que amaba pudiera seguir existiendo en paz. Y al final se había llevado sus secretos a la tumba, porque eso también era parte de su sabiduría. Sabía que si la gente supiera la verdad completa, si supieran todos los riesgos que había tomado, todas las mentiras que había dicho, todos los peligros a los que los había expuesto sin que ellos lo supieran, entonces el miedo los habría paralizado. Habrían vivido aterrorizados, mirando por encima del hombro, esperando que el cártel regresara por venganza. Pero al morir como el abuelo tranquilo que tomaba café en su portal, al mantener el secreto incluso en su lecho de muerte, les había dado el regalo de la ignorancia. El regalo de poder seguir viviendo con normalidad, sin el peso del miedo. Fue un último acto de amor, de sacrificio, de ese tipo de bondad que va más allá de lo que la mayoría de las personas pueden comprender. Un año después de la muerte de don Sebastián, el padre Elías recibió una última visita relacionada con todo aquel asunto. Esta vez era una mujer, joven, quizás de 30 años, vestida con ropa sencilla pero con la mirada inteligente de quien ha visto mucho mundo. Se presentó como María Sánchez, periodista independiente de la Ciudad de México. «Padre», dijo, «he estado investigando sobre don Sebastián Ramos. He hablado con gente de la Marina. He revisado archivos desclasificados. He seguido pistas durante meses. Y creo que hay una historia extraordinaria aquí. Una historia que debería contarse». El padre la miró en silencio por un largo momento. Después negó con la cabeza. «No, señorita, con todo respeto. Pero no hay ninguna historia aquí. Don Sebastián fue un buen hombre que vivió una vida sencilla y murió en paz. Eso es todo». «Pero padre», insistió ella, «la información que tengo sugiere que él fue clave en...» «No», la interrumpió el padre, con una firmeza que sorprendió a ambos. «Escúcheme bien. Don Sebastián hizo lo que hizo porque amaba a este pueblo, y lo hizo en silencio porque sabía que ese era el único modo de protegerlo. Si usted publica una historia sobre él, si lo convierte en un héroe público, entonces lo que va a lograr es poner en peligro a las personas que él dio su vida protegiendo. El cártel tiene memoria larga. Si se enteran de que un hombre de este pueblo estuvo pasando información a las autoridades durante años, van a venir. Y van a tomar venganza. Puede que no hoy, puede que no mañana, pero eventualmente van a venir. Y la gente inocente va a pagar el precio de su historia». La periodista abrió la boca para responder, pero se detuvo. Vio algo en los ojos del padre, algo que le hizo entender que no estaba hablando por hablar, que sabía exactamente de lo que hablaba. «Está bien», dijo finalmente, bajando la mirada. «Entiendo, no voy a publicar nada». «Gracias», respondió el padre. «Y le voy a pedir algo más. Destruya sus notas, borre sus archivos.
Olvídese de que don Sebastián existió. Por el bien de este pueblo. Ella asintió. Lo haré. Y se fue. El padre nunca supo si realmente cumplió su palabra, pero nunca apareció ningún artículo, ningún reportaje, ninguna historia. Y con el tiempo, incluso la periodista se convirtió en un recuerdo borroso. Los años siguieron pasando. San Miguel de las Cruces seguía siendo el mismo pueblo tranquilo de siempre. Algunas cosas cambiaron. Llegó Internet, llegaron los teléfonos celulares. Los jóvenes empezaron a irse a las ciudades en busca de trabajo. Las calles se pavimentaron. Se construyó una nueva escuela. Pero la iglesia seguía siendo la misma. Y el padre Elías seguía siendo el mismo. Solo que ahora, cuando celebraba misa, cuando miraba las bancas llenas de familias, tenía un conocimiento que lo cambiaba todo. Sabía que la paz que disfrutaban no era casualidad, no era un regalo del cielo. Era el resultado del sacrificio de un hombre que había decidido cargar solo con un peso que habría aplastado a cualquier otro. Y cada año, el día del aniversario de la muerte de don Sebastián, el padre organizaba una misa especial. No decía por qué, solo decía que era para recordar a un buen hombre. Y el pueblo asistía porque querían a don Sebastián. Porque lo extrañaban, porque había sido parte del pueblo durante tanto tiempo que su ausencia todavía se sentía. Y después de la misa, el padre iba solo al panteón. Se paraba frente a la tumba de don Sebastián, con su lápida sencilla que solo decía su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Y hablaba con él. Le contaba cómo estaba el pueblo. Le contaba sobre las familias, sobre los niños que crecían, sobre las cosechas, sobre los problemas pequeños y las alegrías pequeñas que conformaban la vida cotidiana. Y siempre terminaba de la misma manera. Gracias, don Sebastián. Gracias por cuidarnos. Gracias por tu sacrificio. Y que Dios te tenga en su gloria, porque te la ganaste 1000 veces. Y así pasaron 5 años. Después 10. El padre Elías envejeció. Le salieron más canas. Se le encorvó un poco la espalda. Pero siguió sirviendo al pueblo, siguió celebrando misa, siguió siendo el hombre en quien todos confiaban. Hasta que una noche, casi 15 años después de aquella madrugada en que el CJNG rodeó la iglesia, el padre tuvo un sueño. Soñó que estaba en la iglesia, solo de noche, y don Sebastián entraba por la puerta principal. No era el don Sebastián viejo y encorvado que había conocido. Era el don Sebastián joven de la fotografía, erguido, fuerte, con el uniforme militar. Caminaba por el pasillo central y se detenía frente al altar. «Ya puedes descansar, padre», decía don Sebastián con una sonrisa. «Ya cumpliste. El pueblo está a salvo. Mi historia puede morir conmigo, y tú puedes dejar de cargar con ese secreto». «Pero alguien tiene que recordar», respondía el padre en el sueño. «Alguien tiene que saber la verdad. Dios lo sabe», decía don Sebastián. «Y eso es suficiente. Ahora vive en paz, y deja que los muertos descansen». El padre despertó con lágrimas en los ojos, y por primera vez en 15 años sintió que el peso que había estado cargando se aligeraba un poco. No desaparecía, nunca desaparecería completamente. Pero se volvía más llevadero, y entendió que don Sebastián tenía razón, incluso en sueños. La historia no necesitaba ser contada. El héroe no necesitaba ser reconocido. El sacrificio no necesitaba ser proclamado desde los techos. A veces, las historias más importantes son las que nadie conoce. Los héroes más grandes son los que nadie celebra. Y los actos de valentía más profundos son los que se llevan a cabo en completo silencio, sin testigos, sin aplausos, sin recompensa. Don Sebastián había sido ese tipo de héroe. Y su legado no estaba en estatuas, ni en placas conmemorativas, ni en páginas de historia. Su legado era mucho más simple y mucho más profundo que todo eso. Su legado era un pueblo que seguía vivo, familias que seguían juntas,
Niños que seguían creciendo sin conocer el horror que su abuelo había evitado. Madres que seguían durmiendo tranquilas sin saber que un viejo sabio había jugado con la muerte para que ellas pudieran hacerlo. Ese era el verdadero legado, y era mucho más valioso que cualquier reconocimiento público. El padre Elías vivió otros 10 años después de aquel sueño. Llegó a los 75 años de edad, y cuando sintió que se acercaba su hora, cuando su cuerpo empezó a fallar y supo que pronto se reuniría con Dios, hizo una última cosa. Escribió una carta, una sola carta. La dirigió al obispo de la diócesis, con instrucciones de que solo fuera abierta 50 años después de su muerte. En esa carta contó todo. La noche del cártel, Don Sebastián, el diario, los secretos. Todo. No lo hizo para buscar reconocimiento. Lo hizo porque entendió que la historia, por más dolorosa que fuera, por más peligrosa que pudiera ser, eventualmente necesitaba ser contada. No ahora, cuando todavía podía hacer daño, pero algún día, cuando todos los involucrados estuvieran muertos, cuando el cártel que había rondado la iglesia ya no existiera, cuando San Miguel de las Cruces fuera un lugar diferente, tal vez más grande, tal vez más moderno, pero con suerte todavía habitado por gente buena que merecía saber qué clase de héroe había vivido entre ellos. El padre Elías murió un domingo por la mañana, justo después de celebrar misa. Subió al altar, dio la bendición final, y cuando se volteó para caminar de regreso a la sacristía, simplemente se desplomó. Murió antes de tocar el suelo. Los doctores dijeron que fue su corazón, que no sufrió, que fue rápido. El pueblo entero lloró su muerte. El funeral fue masivo. Vinieron personas de pueblos vecinos. El obispo en persona ofició la ceremonia. Y lo enterraron en el Panteón del Cerro, a solo unos metros de la tumba de don Sebastián. Y ahí quedaron, juntos, los dos hombres que habían cargado con secretos que nadie más conocía. Los dos hombres que habían protegido al pueblo de maneras que el pueblo nunca sabría. Los dos guardianes silenciosos de San Miguel de las Cruces. Pero la vida siguió, como siempre, porque esa es la naturaleza de los pueblos pequeños. La gente nace, vive, muere, y el pueblo continúa. Las historias se olvidan. Los nombres se borran, y eventualmente incluso los héroes más grandes se convierten en apenas un recuerdo borroso, una anécdota que los abuelos cuentan a sus nietos, una tumba en el panteón que alguien visita de vez en cuando. Pero hay algo que nunca se olvida, algo que permanece, algo que se transmite de generación en generación sin palabras, sin explicaciones, simplemente como una sensación, como un conocimiento profundo que vive en el corazón del pueblo. Y es esto, que San Miguel de las Cruces es un lugar donde la gente se cuida entre sí, donde los viejos protegen a los jóvenes, donde los fuertes defienden a los débiles, donde, cuando llega el peligro, siempre hay alguien dispuesto a dar un paso adelante. Alguien dispuesto a cargar con el peso. Alguien dispuesto a sacrificarse para que los demás puedan vivir en paz. Ese es el espíritu que don Sebastián dejó. Ese es el legado que el padre Elías protegió. Y ese espíritu, aunque nadie sepa de dónde viene ni por qué existe, es lo que mantiene vivo al pueblo. Es lo que hace que las madres puedan dormir tranquilas. Es lo que hace que los niños puedan jugar en las calles sin miedo. Es lo que hace que San Miguel de las Cruces sea más que solo un punto en el mapa. Es lo que lo hace un hogar. Y tal vez, al final, eso es lo único que importa. No las historias que se cuentan, no los nombres que se recuerdan, no las placas conmemorativas ni los homenajes públicos. Lo que importa es el espíritu que dejamos atrás, la diferencia que hicimos, las vidas que tocamos, el mundo que dejamos un poco mejor de cómo lo encontramos. Don Sebastián entendió eso, el padre Elías entendió eso, y ahora tú también lo entiendes. Porque al final todos llevamos secretos, todos cargamos con pesos que nadie más puede ver,
Todos enfrentamos momentos en los que tenemos que decidir entre lo fácil y lo correcto, entre nuestra comodidad y el bien de otros, entre el silencio y la acción. Y en esos momentos, cuando estamos solos en la oscuridad, cuando nadie nos ve y nadie nos juzga, es cuando se revela quiénes somos realmente. Es cuando decidimos si vamos a ser de los que se esconden o de los que dan un paso adelante, de los que se rinden o de los que pelean, de los que olvidan o de los que recuerdan. Don Sebastián eligió dar un paso adelante, eligió pelear, eligió recordar. Y aunque nadie lo sepa, aunque su nombre eventualmente se borre de la memoria colectiva, aunque dentro de 100 años nadie pueda decir quién fue o qué hizo, su acto de valor permanecerá. Permanecerá en cada niño que crezca seguro en San Miguel, en cada familia que pueda vivir sin miedo, en cada generación que herede ese espíritu de comunidad y protección que él ayudó a forjar. Esa es la verdadera inmortalidad. No en las estatuas ni en los libros de historia, sino en las vidas que tocamos, en el bien que hacemos, en el mundo que ayudamos a crear. Y ahora que conoces esta historia, que sabes lo que pasó aquella noche cuando el CJNG rodeó la iglesia, que entiendes el sacrificio de don Sebastián y el peso que cargó el padre Elías, tienes una responsabilidad. La responsabilidad de recordar que los verdaderos héroes a menudo son invisibles, que las batallas más importantes se pelean en silencio, que el coraje más profundo es el que nadie ve, y que en este país, en este México complejo y contradictorio, lleno de violencia, pero también de una belleza y una dignidad que rompen el corazón, hay miles de personas como don Sebastián. Personas que cada día toman decisiones valientes, que se ponen en peligro para proteger a otros, que cargan con secretos que los aplastarían si no fueran tan fuertes, que sacrifican su paz mental, su seguridad, a veces hasta su vida, para que el resto de nosotros podamos seguir adelante. Y merecen ser recordados, merecen que sus historias se cuenten, merecen que entendamos el precio que pagaron por nuestra tranquilidad. Así que la próxima vez que pases por un pueblo pequeño como San Miguel de las Cruces, la próxima vez que veas a un viejo sentado en su portal tomando café y mirando las montañas, la próxima vez que hables con un sacerdote o con un maestro o con cualquier persona que dedique su vida a servir a otros, recuerda esta historia. Recuerda que tal vez, solo tal vez, esa persona está cargando con secretos que tú nunca conocerás. Está peleando batallas que tú nunca verás. Está haciendo sacrificios que tú nunca comprenderás. Y trátala con el respeto que merece, con la gratitud que merece. Porque el mundo sigue girando, porque todavía hay lugares donde la gente puede vivir con dignidad, porque todavía hay esperanza en medio del caos. Es gracias a personas como ellas. Gracias a los don Sebastianes del mundo. Gracias a los padres Elías, gracias a todos los guerreros silenciosos que pelean en las sombras para que nosotros podamos vivir en la luz. Escucha, si llegaste hasta aquí, si te quedaste durante toda esta historia, es porque algo dentro de ti resonó con ella, porque entiendes que el verdadero coraje no necesita reflectores, porque sabes que las historias más importantes son las que casi nadie cuenta. Y ahora te toca a ti. Quiero que dejes un comentario abajo. Cuéntame si alguna vez conociste a alguien así, a alguien que cargó con secretos para proteger a otros, a alguien que hizo sacrificios que nadie vio. Puede ser tu abuelo, tu padre, un maestro, un vecino. Todos conocemos a alguien así. Y sus historias merecen ser honradas, aunque sea en el anonimato de un comentario en Internet. Comparte esto con alguien que necesite recordar que todavía hay héroes en este mundo. Y si quieres más historias como esta, historias que te hagan pensar, que te hagan sentir, que te recuerden que México es mucho más que lo que sale en las noticias, entonces dale clic al video que te aparece aquí al lado, porque hay más historias que contar, muchas más, y todas merecen ser escuchadas.